¿Qué pasa cuando una región no es competitiva? Países, ¿no? Por ejemplo, muchos jóvenes emigran, se van a los países más desarrollados, se van a Europa, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en el Perú no encuentran cómo desarrollarse. Ya, igual pasa a nivel de regiones. Los jóvenes, que digamos el capital humano, más, ¿no? La parte más importante para poder avanzar, sobre todo los que están preparados, los que han ido a la universidad, los que han acabado su carrera, los que pueden cambiar el futuro de la región Apurímac, prefieren irse, ¿no? ¿Y por qué se van? Porque la región no es competitiva, porque no tiene los medios, porque existe pobreza, no tienen cómo desarrollarse. Y he puesto aquí en negrita una frase que es un poquito dolorosa, ¿no? Prefieren ser empleados en otra región en lugar de ser emprendedores en su propia región. ¿De acuerdo? Miren, hablando de pobreza, esto lo escribí el 18 de marzo, salió en Gestión, y en negritas figura, ¿no? Se está mostrando ante el país una realidad que pocos quieren reconocer. La pobreza se está midiendo mal en el Perú. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos como país, uno de los grandes problemas que tenemos en las regiones. Nos alejamos del desarrollo por un estado de pobreza. Y, en segundo término, la pobreza no se está midiendo bien. Es por eso que mi idea es una nueva manera de medir la pobreza en Apurímac, pero es una nueva manera, pero que es muy funcional para cambiar la actual situación. Tenemos cuántos años ya midiendo la pobreza, ya entrando a los tipos de pobreza, ¿no? La pobreza monetaria. Tenemos años midiendo pobreza monetaria y realmente, ¿qué nos indica? Muy poco. Mire, la pobreza monetaria nos dice ya que en un gran sector de la población que es pobre, pero no dice más, no dice cómo arreglar esa situación. ¿Ok? Entonces, a raíz del coronavirus, se está viendo de que hay mucho más pobres de lo que el INEGI dice, ¿no? Sigamos. Entonces, para superar la pobreza hay que cambiar paradigmas, ¿no? Lo que los jóvenes dicen, hay que cambiar de chip. Tenemos que ver, eh, entender nuestra sociedad, entender nuestra realidad de otra manera, ¿no? Y hay cosas que tenemos muy arraigadas, que no nos, que nos cuesta cambiar. Por ejemplo, para esta exposición he preparado 4 paradigmas que tenemos que cambiar. Pero hay muchos paradigmas más que tenemos los peruanos que debemos cambiar, ¿ya? Por ejemplo, de que somos un país rico, ¿no? El primer paradigma que tenemos que cambiar es que somos un país rico. No somos un país rico. ¿Y saben por qué? Porque esto es un país rico, ¿eh? Aquí están las 12 características de un país rico. Solamente tenemos economía estable. Bueno, hasta antes del coronavirus, ¿eh? Economía estable. Porque el coronavirus, pues, ha desestabilizado nuestra economía, esperemos que no por mucho tiempo, y no solamente nuestra economía, la economía mundial, ¿no? ¿Ya? Pero, por ejemplo, hablando de los países ricos, ellos tienen excelentes servicios de salud, educación de calidad, apoyo a la investigación científica, desarrollan tecnología, ¿no? Inventan cosas, no tienen analfabetismo, no hay desnutrición crónica en sus niños, no tienen anemia, hay seguridad ciudadana, cuidan el ambiente, apoyan el deporte, la cultura, las artes, y sus habitantes tienen ingresos elevados, el ingreso per cápita. Nosotros no tenemos nada de eso. Miren, de las 12 características, solamente cumplimos con una, economía estable, gracias al buen trabajo del Banco Central de Reserva. Y bueno, y que se ha respetado un modelo económico durante varios años. ¿De acuerdo? Pero no tenemos las características de un país rico. Sin embargo, nos creemos ricos, ¿no? Que de niño a mí me dijeron en la escuela, ¿no? El Perú es un país rico. No somos. ¿Saben qué cosas somos? Estos somos. No somos un país rico. Somos un país con recursos naturales. Eso es lo que somos nosotros. Y es diferente, ¿eh? Ser rico que ser un país con
recursos naturales. Venezuela, por ejemplo, tiene petróleo, aunque ahora le ha llegado gasolina de Irán, ¿no? Pero una reserva de petróleo inmensas, pero no es rico, pues. Mire cómo está la situación de nuestros hermanos de Venezuela, teniendo que salir a un país, a otro país, pasando penurias, porque no es un país rico, es un país con recursos naturales. Nosotros también tenemos nuestros recursos naturales, ¿no? Tenemos que saber aprovecharlos. Por eso no tiene sentido oponerse digamos, al aprovechamiento de los recursos que tenemos, ¿no? No tiene sentido, pues, oponerse a la minería, bueno, al agro nadie se opone, a la pesca nadie se opone. Hay digamos, un sector ¿no? que se opone, digamos, al tema minero, y más adelante un pequeño sector, menos mal, y más adelante le voy a mostrar de que tampoco tiene sentido esto, porque las cifras nos demuestran el inmenso aporte de la minería al desarrollo del país. Pero poco a poco, ¿ya? Poco a poco. Acá el tema es la pobreza multidimensional. ¿Cómo me va a servir? Ese es el tema central de la exposición, ¿no? Un segundo paradigma que tenemos que cambiar, ¿eh? Este que está aquí. A mayor PBI, mayor desarrollo. Esta es una verdad a medias, ¿no? Yo escucho a mucha gente, y ahorita la voy a justificar, yo mucho preocupadas por el PBI, el crecimiento, ¿no? Por ejemplo, miren, nosotros hemos venido creciendo hace unos 6, 7 años a un ritmo de 7%, 8%, en fin. Era un crecimiento espectacular. Nos decían inclusive que nos comparaban como ya un país, hablamos de la OCDE, ¿no? De entrar a los países ricos del mundo, en fin. Luego este crecimiento comenzó a disminuir. El año pasado tuvimos un crecimiento del 2.1% de nuestra economía, 2.1% del PBI, y fue un PBI muy bajo. Este año se espera una caída pues más o menos del 5 o 6% del PBI. Si solamente en marzo, que se trabajó porque el 16 de marzo comenzó la medida del gobierno de aislamiento forzado se trabajó más que medio mes de marzo y ya había una caída del 13% del PBI. Imagínense cuánto habría que levantar los próximos meses para que tener un crecimiento positivo. Va a ser muy difícil, ¿no? Nuestra economía va a caer bastante este año por causa del coronavirus COVID-19. Pero siempre se escucha, ¿no? Que a mayor PBI, mayor desarrollo. Siempre, siempre. Y eso no es cierto. ¿Saben qué es lo cierto? Esto, miren. Eso es cierto en un país desarrollado. El gráfico de la izquierda, por favor. Al crecer el PBI, al subir la línea roja, cada vez más PBI con los años, el PBI se va incrementando, la pobreza va disminuyendo, hasta que prácticamente no hay pobreza, ¿no? En Suecia no hay pobreza, en Finlandia no hay pobreza, en Australia no hay pobreza, Holanda, Dinamarca, no hay pobreza. Pero en países como el Perú, fíjense, también crece el PBI, ya va creciendo el PBI, hay una diferencia, que no crece tanto como en un país desarrollado. Crece la misma rapidez el PBI, ¿de acuerdo? Otra diferencia, la curva celeste baja, o sea, hay pobreza, pero no se disminuye tanto. Y luego he colocado una línea verde punteada, y ahí está la diferencia entre las pobrezas, ¿ves? La pobreza monetaria expresa que hay poca pobreza, pero la pobreza multidimensional, que es la más objetiva, la que mejor demuestra la pobreza, nos dice que hay más pobreza. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos lleva, digamos, a que políticamente, ¿no? Bueno, en el mal sentido de la política, muchos gobiernos no quieren trabajar con la pobreza multidimensional porque desnuda más pobreza. Ahora vamos a ver la diferencia entre los dos, ¿no? Ya les estoy invitando, miren, a que vean que hay dos maneras de ver la pobreza, ¿no? La pobreza monetaria o la pobreza multidimensional. Y otra cosa, en países como el nuestro, lamentablemente,
al crecer el PBI, hay otra curva que crece, que es la curva de la corrupción. Entonces, al crecer la corrupción, muchos recursos que debieran destinarse a eliminar pobreza, ¿no? Logran ir a otro lugar a satisfacer intereses personales, ¿no? De pequeños grupos de repente, enquistados en una mafia, y no se puede atender como es debido la salud, la educación, la alimentación. Entonces, no es correcto, pues, de que a mayor PBI, mayor desarrollo, ¿no? Depende, ¿no? Eso puede ser, pues, en Suecia, pero mientras exista corrupción, y esa correlación no funciona. Bien, ahora miren, vamos recapitulando, ¿no? Una es una primera, digamos, un primer aspecto que tenemos que ver es que no somos un país rico, y acá se lo demuestro. Esa es una característica de un país rico y nosotros no la tenemos. ¿Qué cosa somos? Un país con recursos naturales. Y encima, muchos ni valoramos todavía los recursos que tenemos. El segundo paradigma, a mayor PBI, mayor desarrollo, falso, eso es a medias. Depende de qué país sea, ¿no? Ahí está. En países como el nuestro no funciona eso. Más PBI, más corrupción. Y les quiero aprovechar aquí para hablar del PBI, fíjese, el que inventó el PBI, ¿no? Él es ruso, ¿ya? Simon Kuznets, nació en Rusia, pero joven se fue a los Estados Unidos, así que es un ruso norteamericano en todo caso, y bueno, inventó el PBI como indicador, perdón, como para llevar las cuentas de lo que Estados Unidos producía, lo inventó en 1934. ¿Ya? En 1945 acaba la Segunda Guerra Mundial y se crea el Fondo Monetario Internacional y se crea también la Organización de las Naciones Unidas. Y entonces se adaptó, ya digamos, para el mundo entero el PBI, pero ojo, se adaptó para ver cuánto es lo que produce un país. Porque ¿qué cosa es PBI? Producto Bruto Interno, o sea, todo lo que se produce en bienes y servicios en un territorio dado, ¿no? En un periodo de tiempo dado. Eso es PBI. Y eso no tiene nada que ver con bienestar, comodidad, es otra cosa. Por eso el mismo inventor del PBI dijo, es muy difícil deducir el bienestar de una nación a partir de su renta nacional per cápita por persona, ¿no? Es muy difícil. Son cosas diferentes. Sin embargo, hasta ahora seguimos nosotros preocupados más que por el desarrollo, por el crecimiento económico. Es que, ¿qué pasa? Que en nuestra mente creemos de que a mayor crecimiento económico, mayor desarrollo. Y en el paradigma anterior te dije que eso no siempre es cierto, ¿no? No siempre funciona así eso. A ver, un tercer paradigma, ¿no? Que que las inversiones generan desarrollo. Esta es otra verdad a medias. Debiera ser así, pero ¿qué pasa? Lo que pasa es esto. Mire, así debiera hablarse. Las inversiones generan desarrollo siempre que se ejecuten con honestidad. Si no, ahí nomás tenemos Odebrecht. Odebrecht hace inversiones. Pero con esas adendas, al final tenemos que pagar de una millonada de todos los peruanos y eso genera desarrollo. Entonces hay que saber diferenciar también entre las inversiones. ¿De acuerdo? O sea, esto que está aquí no siempre es cierto tampoco, ¿eh? Y en el Perú no podemos vivir con verdades a medias. Pues. Las cosas tienen que ser claras. ¿Ok? Otro paradigma, ¿no? Que una economía fuerte implica bienestar de la población. O sea que si tenemos buenos indicadores macroeconómicos, la población tiene bienestar. Tampoco es del todo cierto. Miren, esta data que está aquí es del 2 de mayo de este año, o sea, de este mes. Fíjense. Y el Perú está en el cuarto puesto entre las economías emergentes del mundo. En el cuarto puesto. Miren que estamos arriba de Rusia, miren. Miren qué tal fortaleza financiera. ¿Ah? Fortaleza financiera. Tenemos muy buena deuda pública, muy buena deuda externa,
tenemos buen costo de endeudamiento y buenas reservas. Todo eso hace que seamos financieramente uno de los mejores países del mundo. Del mundo, ¿eh? Ojo, en economías emergentes, no en economía ya consolidada. Pues. Acá no está, pues, países que toda la vida han sido ricos, ¿no? Entonces, fíjense, miren el lugar que ocupamos, ¿no? Los indicadores que tenemos tan buenos, y sin embargo, miren lo que tenemos en el Perú. Miren esa pobreza. Y esto, ¿no? Usted lo ve en cualquier parte del Perú, ¿eh? Ahí he puesto fotos de la costa, la sierra y la selva. He puesto de niños en la escuela, de ancianos, de jóvenes. Ese es nuestro mal endémico, la pobreza. Y la pregunta es, si tenemos tantos recursos, si colabora la pesca, colabora el comercio, colabora la industria, colabora la minería, dando dinero, dando trabajo, ¿por qué no podemos vencer la pobreza? ¿Ah? ¿Por qué? Entonces, jóvenes, una puede ser el tradicional descuido de los gobiernos. Oiga, miren, ¿eh? Miren esta data, ¿ya? Desde el año 1995 hasta el 2014. Del 95 hasta el 2014, miren cuántos años. Eso es no tener vergüenza. El gasto total en salud. ¿Sabe usted todo eso? Eso no importa. Estoy harta de este tema. El gasto total en salud pública, ¿en qué países? Perú, Chile, Colombia, México, Uruguay, y bueno, dice América Latina y el Caribe, el promedio, ¿no? Perú es la curva roja. Fíjense que es la que está más abajo de todas, ¿no? Fíjense, mientras Chile está dedicando el 8.6% de su PBI, ¿de acuerdo? Y así están indicados, Perú es el más bajo. Perú está dedicando el 5.5% de nuestro PBI al sistema de salud pública. Pero miren cómo están los hospitales. Y antes que llegue el COVID ya estaban mal, ya. Me refiero a los hospitales públicos. Y el gráfico que está más abajo ya nos habla de cuánto, de los dólares per cápita. Mientras, por ejemplo, el hermano del sur país, ¿no? Que Chile dedica por persona, bueno, en el 2014, 1.442 dólares a salud pública, en el Perú, 359. Entonces, la pregunta era, ¿no? ¿Por qué si tenemos tantos recursos naturales, no podemos superar la pobreza? Inclusive llegamos a extremos, ya cosas que no tienen sentido, a echarle la culpa de la pobreza, por ejemplo, a la inversión extranjera, cuando es totalmente lo contrario. La inversión extranjera es una gran ayuda para poder sacar adelante el país, porque ya, que no venga inversión extranjera, pero siempre y cuando nosotros tengamos esa capacidad financiera, pues, para desarrollar, digamos, la industria, ¿no? Entonces, que no venga ninguna, pues, que todo así entre peruanos. Pero no hay, pues, esa capacidad. No existe esa capacidad. Que tienen que venir los capitales extranjeros. Y oiga, eso pasa en todo el mundo. ¿Ustedes creen que en Estados Unidos, en Japón, en Finlandia, no hay inversión extranjera? En todas partes hay inversión extranjera, porque ayuda a generar bienestar. El gran problema es, o sea, no es la inversión extranjera. Para mí, el gran problema es cómo se maneja el Estado. Porque, por ejemplo, estas cifras tan bajas, de ser los que menos, el país que menos destina recursos a la salud pública, eso no lo dictamina pues Coca-Cola ni Saga Falabella. Eso lo dictamina el Ministerio de Energía, perdón, el Ministerio de Finanzas, Economía y Finanzas, el Consejo de Ministros, los presidentes de la República. No tiene nada que ver la inversión extranjera en esta política. Sigamos, por favor, ya. A ver, ¿por qué no avanza esto?
Y bueno, ese es el descontento, ¿no? Cuando las cifras macroeconómicas van bien, ¿no? Van bien, pero no llega al pueblo. Se generan millones, millones y no llega al pueblo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ves? 20.000 millones de inversión privada está bien. Mira el grado de pobreza que está. Eso es lo que pasa en el Perú, ¿no? Financieramente somos el cuarto país del mundo digamos, los países emergentes, pero miren la cantidad de pobreza que tenemos, ¿no? Por ejemplo, este es el caso de Apurímac. Esto es a fecha de hoy, ¿eh? 28 de mayo. Apurímac, bueno, menos mal que está entre los que están arriba en el porcentaje del gasto, ¿no? La ejecución del gasto. Está en 34.1% al día de hoy. Y bueno, está entre los cuatro primeros en lo que es ejecución del gasto, pero de todas maneras es un gasto bajo. O sea, ejecutar 30%, 40%, ¿no? El ideal sería, pues, tener mayor gasto público, ¿no? Entonces, fíjense, ¿por qué estamos en esta situación? Una situación bien clara. Lo que no se mide bien no se puede gestionar eficientemente. Ese es nuestro problema. Entonces, mientras sigamos midiendo mal la pobreza, nunca la vamos a superar. ¿No ve que el punto de partida está mal? El 2010, las Naciones Unidas, bueno, antes del 2010, esto fue más o menos por 1997, las Naciones Unidas le encargó a la Universidad de Oxford investigar a la mejor manera de eliminar pobreza en el planeta. Y luego de 13 años de investigación en todo el mundo, la Universidad de Oxford dijo que la pobreza se tiene que medir, perdón, en varias dimensiones. Bueno, su planteamiento inicial fue tres dimensiones: en salud, educación y calidad de vida. ¿Por qué partió las Naciones Unidas con estas tres dimensiones? Porque estas son las dimensiones también del índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano se mide en salud, en educación y calidad de vida, pero hay una gran diferencia. El índice de desarrollo humano mide lo avanzado, o sea, lo bondadoso, lo bien que está el planeta, o un país, digamos, mientras que el índice de pobreza multidimensional mide carencias, mide lo que te falta. Entonces, el acuerdo en las Naciones Unidas fue, vamos a ver, y si queremos eliminar la pobreza, mejor vamos a ver qué grado de pobreza se tiene y comenzamos a atacar esos factores que causan pobreza. Y eso es lo que no se está haciendo en el Perú. Yo he tenido, bueno, por mi trabajo, ¿no? De investigación, que ando por varias partes del Perú, he podido medir la pobreza multidimensional, por ejemplo, en las áreas de influencia de las mineras, ¿no? De algunas mineras. He medido, por ejemplo, en, en Guarmey, que es área de influencia, Puerto Guarmey, donde muere el mineroducto de Antamina. Luego he estado en la cuenca del río Cañipía, donde está, por ejemplo, Antapacay, pues, ¿no? Espinar, ¿no? Y entonces, y así en otros lugares, y me he dado cuenta, y estoy convencido ya, de que el gran problema no es la empresa minera, por el contrario, y ese va a ser el tema de mi segundo libro. Yo tengo un libro que se lo voy a obsequiar el día de hoy, ¿no? Un PDF, que se llama Minería en el Perú, el tema social pendiente. Y aquí yo ya explico cuál es el tema social pendiente. El tema social pendiente que explico en este primer libro que hice es de que no se está abordando bien el tema de la pobreza. Y explico paso a paso cómo se calcula la pobreza multidimensional con distintos ejemplos en distintos lugares que he estado. Está bien detallado en el libro. Pero mi segundo libro, el que estoy comenzando a trabajar, pienso titularlo, ¿no? Miren, ausencia del Estado en
las zonas rurales del Perú y cuantificarlo, porque uno conforme va avanzando, va caminando, va viendo dónde está el problema. Lamentablemente, muchos lugares de nuestro pueblo, del Perú, es una pena, ¿no? Siguen pensando ese pensamiento antiguo que no sé quién se los metió en la cabeza, de que la empresa se lleva la riqueza, de que la empresa, ¿no? Ellos son ricos y yo me quedo pobre. Ahora vamos a ver y les voy a demostrar que todo esto es falso. Miren, acá está la diferencia entre pobreza monetaria y pobreza multidimensional. La pobreza monetaria, que es la que está midiendo el Estado peruano en estos momentos, mide solo el nivel de consumo de las personas. Por ejemplo, en estos momentos, si alguien consume más de 328 soles al mes, ya no es pobre. Ya no es pobre, así de fácil. Mientras que la pobreza multidimensional mide, por ejemplo, en salud, nutrición, mortalidad infantil, en educación, años de escolaridad, asistencia a la escuela, en fin. Esto puede cambiar. Las Naciones Unidas, no es que estos indicadores se aplican a rajatabla. No, no es así. Uno los adecúa a las realidades. Por ejemplo, yo les traigo una idea bien bonita para medir la pobreza multidimensional aquí en Apurímac. Ya, espero a ver qué les parece. Poco a poco, ¿ya? Vamos viendo a ver. Entonces, otra gran diferencia. La pobreza monetaria mide el grado de pobreza de las personas, mientras que la pobreza multidimensional mide el grado de pobreza de los hogares. ¿Ya? De los hogares. Por ejemplo, ahora el gobierno ha dado, fíjense, un bono por hogar, pero ha medido la pobreza por persona. ¿Se dan cuenta ustedes del sancochado que se armó? Disculpen el término un poquito criollo. ¿Se dan cuenta? Pues tanta gente que se ha quedado sin bono y hay gente que no necesita el bono, ¿no? Y le ha tocado. Miren, si comparamos la pobreza monetaria con la pobreza multidimensional, a la derecha está la pobreza multidimensional, miren. Fíjense. El color más oscuro es más pobreza. Nótese que la pobreza multidimensional tiene el mapa del Perú más oscuro. Quiere decir que en realidad hay más pobres de los que está diciendo. Miren, si yo mido pobreza monetaria, hay 8 millones de pobres. 8.300.000. Y si se mide pobreza multidimensional, 11.930.000. Tienen la diferencia, ¿ven? Más o menos hay 3.6 millones de pobres, más cuando se mide pobreza multidimensional. Entonces, es una medición más exigente. Ahora, ustedes saben que las Naciones Unidas ha colocado los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ahí están, ¿no? Los 17. El primero es fin de la pobreza en toda su forma. Ahora les cuento, antes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o sea, cada 15 años pone metas para el planeta las Naciones Unidas. Entre el 2000 y el 2015 se llamó Metas del Milenio. Y la primera meta era bajar pobreza. Bueno, ya pasaron los 15 años de la meta del milenio, entre el 2016 hasta el 2000, por eso que se le llama Agenda 2030, vienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y el primero, eliminar pobreza también. Esa es la preocupación del mundo. Y es que, ¿saben qué pasa? La pobreza impide acuerdos en consenso. La pobreza genera conflictos. Por ejemplo, en el tema minero, ¿cuántos conflictos son por la pobreza? Pero más que por la pobreza, por gente que se aprovecha de la pobreza para querer sacar beneficio personal. ¿No? Gente, ¿no? Dicen, ¿ves? Tú sigues pobre, ya hay que levantarnos entonces, ¿no? Asusan a la gente. Pero bueno, poco a poco. Fíjense. Los objetivos de desarrollo sostenible, entonces, si nosotros nos esforzamos por un trabajo en las zonas rurales con la medición del índice de pobreza multidimensional, también se apoya a los objetivos de desarrollo sostenible. Ahí están, miren. Por ejemplo, si tomamos las dimensiones, las Naciones Unidas, ¿qué recomienda? Educación, salud y condiciones de vida. Ya, pero nosotros tomamos trabajo, protección social, educación, vivienda y salud, y copamos buen número.
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Ven? Ayuda, el IPM es Índice de Pobreza Multidimensional. Ayuda mucho a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y aquí está cómo es que se calcula. Miren, lo primero que hay que hacer es determinar cuántas personas viven en el hogar. Hay que tocar puerta por puerta. Si, si la comunidad es muy grande, habrá que hacer un muestreo, ¿no? Digamos, hay una fórmula matemática que me dice el tamaño de la muestra, o sea, cuántos hogares debo entrevistar. Y nótense que aquí hay, fíjense por favor, aquí hay carencias. Por ejemplo, en educación, si el jefe de hogar tiene solo primaria completa o menos, ese hogar es pobre. Si al menos un niño en edad escolar no está yendo a la escuela, ese hogar es pobre. Si en un hogar hay por lo menos un miembro que está desnutrido, ese hogar es pobre. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Eso que yo estoy colocando ahí puede ser verdadero o falso. Si es verdadero, hay pobreza. Y en el Excel, bueno, esto se hace en Excel, si es verdadero se pone un 1 y si es falso se pone un 0. O sea, las carencias del grupo social son unos y las no carencias son ceros para eliminarlas pues, en el procesamiento matemático. Y así, ¿ven ustedes? Entonces, hay 2 preguntas en educación, 2 preguntas en salud y 6 preguntas en condiciones de vida, nivel de vida, ¿no? Un hogar es pobre si no tiene electricidad, si no tiene acceso al agua potable, si no tiene desagüe conectado a red pública, si el piso de la casa es de tierra, si cocina con carbón, leña o estiércol y si posee pocos bienes. Ese es un hogar pobre. ¿De acuerdo? Lo que sigue es esto, miren. El método dice, como hay 3 dimensiones, educación, salud y nivel de vida, cada uno es un tercio, la tercera parte. Cada uno pesa lo mismo. O sea, educación pesa lo mismo que salud y salud pesa lo mismo que condiciones de vida. Para la vivienda, cada uno pesa un tercio. ¿Ves? Ahora, como en educación hay 2 preguntas, entonces cada una pesa la mitad de un tercio. Sería un sexto, ¿ves? Lo mismo en salud. Como hay 2 preguntas, cada una pesa la mitad de un tercio. La mitad de un tercio es un sexto. Pero en condiciones de vida, como hay 6 preguntas, cada pregunta vale la sexta parte de un tercio, o sea, 1 entre 18, un 18avo. Es así como salen los pesos, ¿ves? Los pesos de cada uno de los factores que causan pobreza. El siguiente paso es llenar. Por ejemplo, aquí, fíjense, es algo hipotético, ¿no? Es una comunidad que tiene más que 4 hogares. Eso es falso, pues, ¿no? Hay comunidades que tienen cientos de hogares, otros que tienen... En fin, depende del tamaño, ¿no? De las comunidades. Entonces, fíjense, los ceros es porque no hay carencias y los unos es porque sí hay carencias. Luego, multiplicamos nada más el peso por el 0 por el 1 y lo sumo. Fíjense, para el hogar número 1 me sale un porcentaje de privación abajo que es 0.22. Para el hogar 2 me sale 0.72. Para el hogar 3 me sale 0.38 y para el hogar 4 me sale 0.5. El método de las Naciones Unidas dice de que si ese número es mayor que 0.33, el hogar es pobre. El hogar es pobre. Entonces, por ejemplo, ¿no? En este caso, el ejemplo que les estoy mostrando, el hogar 1 no es pobre, pues, porque 0.22 es menor que 0.33. Pero los otros hogares sí son pobres. O sea, en este pequeño ejemplo hay 3 hogares pobres y un hogar que no es pobre. Mientras más unos existan en su columna, más pobre es. Mientras más ceros existan, y dice que no hay carencias, entonces menos pobre es. Una vez que se hace la encuesta, ¿no? Este es un equipo, ¿no? Yo lo he aplicado en varias partes del Perú. Una vez que se hace este equipo, perdón, se hace la encuesta esta, se tiene que determinar la tasa de incidencia multidimensional. Voy a volver, fíjense, miren. ¿Eh? Los hogares pobres son el hogar 2, 3 y 4, fíjense. 2, 3 y 4, abajo dice